Hola a todos, seguimos en el libro de los jueces estudiando. Ya hemos visto todos los personajes que de una forma u otra gobernaron, fueron caudillos, libertadores del pueblo de Dios hacia los enemigos, hacia las naciones que no habían podido erradicar cuando ingresaron a la tierra prometida, y eso fue producto de no haber cumplido con todo lo que Dios les demandaba. Y también vamos a ver en estos últimos capítulos secuelas, consecuencias de no haber sido puntualmente obedientes a la palabra de Dios. Dios los llevó a ese lugar porque era esa tierra preparada para su pueblo. Y dentro de las órdenes que Dios les dio, fue la de extinguir a las naciones que ocupaban ese territorio. Y la causa principal era para que las costumbres idolátricas que tenían esas naciones no perturbasen ni contagiasen a un pueblo que había demostrado ser de cierta manera débil. En el capítulo 17 vemos este personaje Micaía, que él había sustraído un dinero de su madre y luego de devolvérselo, vemos cómo su madre toma la decisión de que con ese dinero, dice en el capítulo 17, a partir del versículo 4, dice que tomó el dinero, lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de los hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos últimos capítulos de Jueces veremos 3 veces esta frase. Acá hay mucho. Como nos podemos dar cuenta, el temor de Dios se está cumpliendo, pero no porque Dios falle, no porque Dios haya hecho algo malo, sino porque en realidad conoce lo que hay en lo más profundo del corazón del hombre. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pues había una exposición a imitar. Es más fácil imitar a los demás a tener una vida propia. Estamos expuestos a eso, hermanos. No imitemos a aquel semejante, ni siquiera al inconverso. Dios quiere que tengamos una vida espiritual propia. Y esto es la consecuencia, naciendo en algo muy singular, en una casa. Qué importante es el tiempo, qué importante es la ocupación espiritual real conforme a lo que Dios quiere en cada hogar. Fíjate que la madre de este Micaía fue la que encendió la mecha, por decirlo de alguna manera, fue el disparador para que este hombre constituya esta casa. A veces parece que hacemos teóricamente todo correcto para estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no se trata de esa ética correcta, es de una vida espiritual correcta. Así que este hombre eh, hizo esta actitud y esta frase, que luego la veremos en los tiempos finales de Samuel, que Samuel también se dice que fue quien recopiló y quien escribió este libro de los jueces. Eh, Cita que en aquel tiempo la casa de Israel no tenía rey. Y lo triste de esto es que también podemos recurrir a las palabras que Jehová le dice en su momento a Samuel. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. El pueblo todavía no había entronizado a Jehová como su rey. Y cuando uno no pone a Dios como centro, cuando uno no pone a Dios como el motivo de su vida, y estoy hablando de cristianos, hay un problema, porque tiende a reemplazarlo por otras cosas que tienen apariencia de Dios, pero no lo son. Así que la primera enseñanza que vemos aquí es este peligro que corre el pueblo. Y una vez que este Micaía establece esto en su casa, podemos pasar al capítulo siguiente, al 18.
y entra a jugar en esta historia un papel la gente de la tribu de Dan. Dice el versículo 1 del capítulo 18, y en aquellos días no había rey en Israel, otra vez, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Qué problema? Ya estaba determinado dónde iba a vivir, pero todavía estaban merodeando, habían pasado los años y no habían cumplido la voluntad de Dios de tomar el territorio que Dios, cuántas promesas Dios nos hace, hermanos, y todavía estamos dando vueltas en no tomar esa posesión de la promesa de Dios. Y no podemos echar la culpa a Dios, sino nuestra actitud poco espiritual para con victoria tomar ese lugar. Aquí estaba la tribu de Dan, ve un lugar propicio, pero al pasar por allí, por la casa de Micaía, ve todo lo que había montado Micaía y ellos deciden entonces eh, hacer lo siguiente. Capítulo 18 de Jueces, versículo 17. Y subiendo los 5 hombres que habían a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Los de Dan cometían el mismo error. Dijeron, bueno, ya que vamos a poseer la tierra, aquí vemos, hay imágenes. Por favor, no podemos copiar las cosas de esta tierra porque van a atentar con nuestra vida espiritual. Así que ellos se lo llevan, deciden tomárselo. Micaía se entera, va tras ellos y les dice, ¿por qué tomaste los dioses y el sacerdote que yo levanté? Hay una disputa por cosas que no son de Dios y así se nos va la vida. Y el problema son las determinaciones. Final del capítulo 18, versículo 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hermanos queridos, tengamos cuidado. La idolatría de esta tierra quiere ganar lugar en la vida del creyente. ¿Lo va a obtener ese lugar? Por supuesto. Qué triste que lo diga así. Por supuesto. Pero lo va a ganar por el terreno que cedemos los hijos de Dios. No solamente tomaron nota de lo que había hecho este hombre, sino que aún ellos, a la tierra que tomaron, que poseyeron, pues tuvieron la misma práctica. Quiero dejarte una reflexión en la final de esta clase. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántas cosas que tienen apariencia de piedad, apariencia de bueno, que no son de Dios y son idolatría, forman todavía parte de nuestra vida? Sobre todo porque son usos y costumbres de cosas que suceden a nuestro alrededor. Que si son del mundo y están en la iglesia, eso no los santifica. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu es. Hermanos, estamos desafiados a vivir en las promesas de Dios, a mantenernos en fe, a vivir una vida espiritual y escapar de todo aquello que es del mundo, que es carnal, por lo pronto es diabólico y contamina nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, donde estudiamos, todos los ámbitos que llevamos adelante. Te pido un favor, erradica todo aquello que es de idolatría, que no pertenece a Dios y fundamenta tus pies sobre la roca. ¿Para qué? Para así encontrar la verdadera bendición y estar en el centro de la voluntad de Dios. Nada más, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.